Muy buenas tardes para todos. Les damos la cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos organizado para todos ustedes hoy en el tema la seguridad de procesos y los retos frente al COVID-19 desde la perspectiva del CCPS. Como todos sabemos, el CCPS es una organización que funciona dentro del Instituto Americano de Ingenieros Químicos y es una organización que identifica y aborda necesidades relacionadas con necesidades de procesos para el manejo, uso, procesamiento, transporte de sustancias químicas. Es así como esta tarde nos acompaña Ricardo Ahumada, nuestro asesor en todos estos temas, quien tiene estudios de seguridad de procesos precisamente el CCPS, y también las ingenieras químicas Margarita Sierra. Ella es la líder de seguridad de procesos y gestión de riesgo de la empresa Unico Colombia Plant Limited, y Adriana Marcela Gómez, líder regional de seguridad de procesos para América Latina de Corteva AgriScience. Muy buenas tardes a nuestros panelistas. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Una muy cordial bienvenida y bueno, vamos a darle inicio a este tema sobre el cual pues tenemos una gran expectativa y sabemos pues que vamos a tener a compartir una información por parte de ustedes, su experiencia muy importante en estos temas de seguridad de procesos, en especial en estos momentos en los que pues enfrentamos con el COVID-19. Entonces, adelante, Ricardo, iniciamos. Te agradecemos que abras el micrófono. ¿Qué tal, me pueden escuchar ahora? Sí, perfecto, perfecto el sonido. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Adelante. Muy agradecidos por este momento y la oportunidad para poder compartir con todos ustedes algo que pues es disruptivo. Nosotros muchas veces habíamos planteado la parte de el riesgo biológico como un componente en la evaluación de riesgos ocupacionales, mas nunca hemos llegado a tener una situación como esta de tanta complejidad y donde apenas estamos comenzando a aprender el comportamiento y las medidas de control van en la marcha, implementándose, por lo que implica muchos retos para la industria y requiere ser acertado en el momento de hacer esa implementación. Hagamos entonces, comienzo con la presentación. ¿Pueden apreciarla todos? Bueno, no, aún no vemos la presentación. Bien, estamos cargando. ¿Se puede ver la presentación ya? ¿Verdad que me confirmen? No, Ricardo, no vemos. Miremos a ver, revisemos. Si dale compartir, de pronto falta darle sí, ya está compartiendo. A ver, vamos a volver a intentarla, compartir la pantalla. A ver, vamos a intentarlo. ¿Debería estar presentándose ahora?
Sí, perfecto. Ya la estamos viendo. Dale entonces la presentación y ya. F5, bien. Entonces, entrando en materia, lo que vamos a comenzar a compartir el día de hoy junto con Adriana y Margarita es cómo vamos a recomendar, de acuerdo a un documento del CCPS, qué hacer frente al COVID-19 en estos momentos y cómo implementar acciones de control en conjunto con lo que ya venimos realizando en seguridad de procesos. El objetivo para la tarde es que compartamos estas recomendaciones para la gestión de seguridad de procesos durante y después de la crisis por el COVID-19. Hay que tener en cuenta que después del evento mayor vamos a tener consecuencias que, bueno, ya se han visto en los medios de comunicación, bastantes comunicaciones, artículos, disertaciones con respecto a que van a cambiar muchas cosas en la economía y en la sociedad luego de la pandemia. Vamos a hacerlo teniendo en cuenta los pilares y elementos de la seguridad de procesos desde la perspectiva técnica del CCPS y vamos a utilizar como valor las experiencias prácticas que han adoptado la industria frente a la pandemia. En este caso, Adriana como líder en Unifos Adriana como líder en Corterva y Margarita como líder en Unifos van a mostrarnos cómo han tenido ellas desde la perspectiva regional y desde la perspectiva de planta, cómo han tenido que tenerse que enfocar y tener que enfrentar los riesgos que se han derivado del COVID-19. Como les mencionaba, el documento de origen es una monografía que elaboró el CCPS, en donde el CCPS toma información de todas las empresas que hacen parte y están afiliadas, son empresas de clase mundial y ellas comienzan a mostrar cuáles son los aprendizajes que están teniendo durante la respuesta y que están esperando ellas después de que la pandemia comience a tener controles mayores. Es por esto que damos como referencia el documento, puede ser consultado en internet y puede ser descargado. Hay un libre uso, por supuesto, hay que manifestar la fuente de origen y hacen advertencia que como es algo que está en constante evolución el conocimiento con respecto al COVID-19, hay que seguir ahondando y conociendo más porque es posible que nuevas acciones deban implementarse. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener como punto de partida? Uno es que la gestión en seguridad de procesos debe continuar en los mismos niveles aceptables que se realizaban antes de la pandemia. Esa es la premisa número uno. La segunda es que la demanda de apoyo en PSM va a continuar, pero en estos momentos se impacta disponibilidad de recursos. Por ejemplo, personas que normalmente dan apoyo en planta, por ejemplo, Adriana, que le toca viajar a diferentes países para ir a hacer asistencia en lo que es la implementación y lo que es el mantenimiento de programas de seguridad de procesos en su compañía. En estos momentos no puede hacerlo, no puede hacer la visita personal, la visita en planta. Y entonces, esa disponibilidad de recursos hay que buscar la forma de ser creativos y de comenzar a hacer frente a cuál va a ser la mejor manera de poder desarrollar. Además, que las hostilidades de gestión de la cultura en PSM va a cambiar. En este sentido, ya se agrega adentro de los compromisos que se tienen dentro de la organización la parte de todo lo que tiene que ver con el COVID-19, los riesgos biológicos, y eso por supuesto hace que la organización tenga que pensar en que en sus comunicaciones con respecto al desarrollo de una cultura de PSM debe también agregar lo que tenga que en estos momentos informarse con respecto al COVID-19. Dando un breve repaso a los pilares de la seguridad por parte del CCPS, nosotros tenemos que la seguridad de procesos para el CCPS descansa en 4 pilares principales y de ahí se desprenden 20 elementos. El primer pilar es compromiso con la seguridad de procesos. El segundo pilar es comprensión de peligros y riesgos. El tercer pilar es gestión de la seguridad de procesos. Y el cuarto pilar es aprendizaje de todas las experiencias que podamos tener. Sobre estos 4 pilares, entonces, nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir desarrollando. Además, vamos a ir conociendo lo que han sido experiencias para poder compartir
ya dadas por Adriana y por parte de Margarita. En cuanto a compromiso, existe un elemento que es el de la cultura y la seguridad de procesos. Y una de las recomendaciones es liderar la respuesta hacia la crisis. En este caso, lo que se pide es que los planes de continuidad del negocio deban tenerse en cuenta en estos momentos, que deba existir una comunicación por parte de los líderes de seguridad de procesos que sea muy clara, que demuestre que ese liderazgo continúa, que aunque han cambiado de alguna manera ciertos proyectos, han habido variaciones en producción, han habido variaciones en turno, eso no significa que no siga y continúe el liderazgo en seguridad de procesos. Además, recomiendo una comunicación frecuente. En esto insisten mucho porque los empleados, al estar en mucha incertidumbre, están esperando por parte de la organización que exista comunicación clara de qué está pasando y qué va a ocurrir a futuro. Pues ya todos ustedes en experiencia propia se habrán dado cuenta que en las organizaciones en estos momentos hay ciertos niveles de incertidumbre, hay cambios que se están haciendo, hay planeación que ha venido a aplazarse o actividades y dentro de los indicadores han tenido que correrse muchas cosas, disminuirse muchas cosas. Entonces, lo que se pide es que en esa comunicación frecuente los empleados sepan en dónde estamos y hacia dónde vamos. La otra recomendación es compensar los impactos en el desempeño humano. Y en esto es pensar en que van a disminuir personas en los turnos, van a haber personas trabajando remotamente, van a haber personas que no van a estar disponibles porque puedan resultar enfermas y hay que entonces ir planeando y tener ese plan B con respecto a las personas que se necesiten. Si es el caso de operadores entrenados en planta, ¿qué puede suceder con esas personas que pueden resultar fallando al turno? O cómo se puede ir teniendo en cuenta a las personas y la seguridad de las personas que están trabajando remotamente y que con su conocimiento resulta vital para que la operación continúe. Hay que construir confianza y esa confianza se logra mediante una permanente comunicación abierta. Ya no va a ser frecuente, sino también abierta la calidad de esa comunicación, en donde los empleados puedan sentir que la organización los está apoyando y que ellos puedan en ese momento también comenzar a expresar situaciones que están encontrando en las variaciones que están teniendo con respecto a sus turnos. A manera de un ejemplo, si la operación ha venido desarrollándose ahora con menos personas, la producción se realiza, el turno de producción se realiza con menos personas y resulta que se han dado nuevos riesgos por tener menos personas participando de la producción, esas personas deben tener la confianza para poder comunicar que ocurren esos nuevos peligros y comenzar a hacer la evaluación adecuada, no pensando en que si se quedan callados van a tomar represalias contra ellos al estar comunicándolo. Entonces lo que se pide es que exista una manifestación por parte de las personas de cómo los cambios los están afectando en este momento. Además, hay que mantener el sentido de vulnerabilidad durante la crisis. Esto significa que nosotros debemos continuar gestionando los riesgos que ya existen en la organización, debemos continuar conociendo y siendo comunicadores de las barreras que sabemos que tenemos con respecto a los riesgos que estamos gestionando y que incluso el tener que estar trabajando con la pandemia va a hacer que las barreras puedan ser más difíciles y que los riesgos puedan tener algún tipo de variación. Más adelante veremos en esa parte de evaluación de riesgos también cómo nos puede impactar. Con respecto al cumplimiento de requisitos, hay que gestionar aplazamientos. En este caso hay que gestionar si había algún tipo de auditoría o había algún tipo de visita programada, hay algún tipo de acción de mantenimiento no crítico o había algún tipo de actividad de evaluación de riesgos no crítica, hay que pensar entonces en si se puede aplazar esa actividad y continuar con el cumplimiento de estándares. Esto es seguir pensando en que la planta siga operando como venía haciendo en el pasado, más el nuevo riesgo que existe en planta, que es el del coronavirus. Entonces, lo que tenemos que pensar es que se adiciona algo a la operación, más no pensar en que va a ser lo único en lo que centremos la operación. Y esto es algo en donde se hace mucho énfasis en que no resulten que por hacer demasiada gestión
o tomar demasiados recursos pensando solo en COVID-19, al final impacte en los otros riesgos que ya resultaban siendo para la organización visibles, evaluados y ya tenían un relativo control. Con respecto a competencias en seguridad de procesos, hay que optimizar el entrenamiento en línea y esto es parte de esa disrupción que tenemos que comenzar a implementar porque seguramente de aquí en adelante nos toca utilizar mucho las telecomunicaciones y aquí es en donde hay que ser muy asertivo al momento de hacer algún tipo de actividad de entrenamiento. Además, considerar las oportunidades de aprendizaje durante el trabajo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se crea un grupo especial de mantenimiento, si se crea un grupo especial para atender tareas de emergencia de producción en planta, si se crea algún grupo de actividades para realizar inspecciones planeadas, incluir personas que resulten en ese aprendizaje aprendiendo. ¿Para qué? Para aprovechar quienes ya saben y quienes podrían tener la oportunidad de utilizar este tipo de experiencias prácticas para mejorar sus competencias. Identificar recursos claves. En esto hay que ser muy consciente que algunas personas que son las que más conocen del proceso en planta en algún momento pueden no resultar disponibles. En este caso, entonces, hay que saber cómo optar por quién puede ser quien nos dé la información o quien nos dé su experiencia o quién puede ser la persona que en el momento en que se necesite algún tipo de mejoramiento, cambio en el proceso, pueda ayudarnos y no represente nuevos riesgos para la organización. Además, está la parte de identificar otros recursos que pueden ser, por ejemplo, tener que saber que lo que se venía pidiendo a proveedores puede que resulte en tener que disminuir esas cantidades o lo que resulte en que hay que aumentar pedido a proveedores de otro tipo de elementos, por ejemplo, elementos de protección personal adicionales para el COVID-19. Entonces, hace parte de la logística y hace parte de involucrar las diferentes áreas de la organización en todo lo que es la gestión de seguridad de procesos. Con respecto a involucrar la fuerza de trabajo, hay que pensar en que las personas al estar distanciadas ya pierden esa camaradería que se tenía dentro de la oficina. El estar conviviendo día a día en una oficina genera mucha confianza y mucha comunicación. Y es posible que al estar trabajando remotamente muchas de esas personas, esa comunicación pueda debilitarse, resultando en que no fluya adecuada información para mejorar o para mantener seguros los procesos. Pueden ser, por ejemplo, alternativas como una reunión matutina antes de iniciar producción, en donde todos los que participan remotamente lo hagan al tiempo, con un café o haciendo una comunicación en donde no solo sea la parte formal de la reunión, sino también un momento de camaradería entre compañeros de trabajo. Y eso hace que se siga reforzando, se siga promoviendo también el que exista la comunicación permanente y no pensar que trabajo remoto significa hacer o hacer un trabajo aislado. También existe la recomendación de reducir el papeleo en físico. Y esto es, por supuesto, por el mismo trabajo remoto que obliga a que muchas cosas deban hacerse a partir de estos momentos a nivel virtual. Puede ser que existan cambios de turno a nivel virtual, puede ser que las minutas que se llevan en planta se tengan que hacer a nivel virtual, o puede ser que algún tipo de información con respecto a inspecciones se mejore haciéndola virtual. Acercamiento con partes interesadas. Pues ya sabemos que todas esas partes interesadas nosotros tenemos que seguirlas involucrando porque es parte de nuestro trabajo. Y la acción clave es comunicar. En este caso, por ejemplo, con Proceso Apple, las empresas pueden contar para seguir promoviendo la comunicación a las comunidades que se encuentran bajo el influjo el site de la planta y que esa comunicación permita a las personas saber qué está ocurriendo y saber también de primera mano cómo se está haciendo la gestión de los riesgos dentro de la planta. Dar importancia a las funciones de soporte. Es muy importante que recursos humanos se involucren, que se involucre el área de logística, que se involucre el área de mantenimiento en todo lo que involucra PSM, porque
sabemos entonces que hay que pensar en cómo ir formando personas que puedan ser plan B para algún tipo de actividad. Tenemos que ir pensando en cómo saber que con los turnos han variado responsabilidades, y es muy posible también que ahora en el trabajo remoto algunas personas tengan mayor carga de trabajo y otras queden con menor carga de trabajo. Esto es importante también con recursos humanos identificar, porque puede resultar también en que las personas puedan tener elementos que son distractores. Puede ser también que dentro de la empresa, a nivel ya de planta, en la organización, puedan existir momentos donde las personas están sobrecargadas de trabajo, además de tener la preocupación de lo que puede estar pasando con su familia durante su turno de trabajo. Y esto implica entonces que no existe una plena atención de las personas con respecto al trabajo. Entonces, aquí hay mucho de tener que equilibrar y con recursos humanos ser muy estratégicos al momento de saber cuánta carga laboral van a tener las personas en esta nueva forma de estar operando. Adriana nos va a comentar esta parte del compromiso con respecto a la seguridad de procesos en Corteva. Damos la palabra entonces a Adriana. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Bueno, básicamente, y reforzando lo que Ricardo acaba de mencionar, es importante tener en cuenta el mensaje y la solidez del mensaje y el compromiso de la dirección. Y pues en nuestro caso, básicamente el mensaje es que hacemos la seguridad de procesos algo personal. Entonces no es solo pensar en la seguridad personal, que es todos los protocolos de bioseguridad y todas las guías que nos dan el ministerio, que nos da el gobierno, que nos da la empresa, sino que asegurarnos que la seguridad de procesos sea parte de eso mismo. Entonces ese siempre ha sido el primer mensaje desde las altas directivas, y es lo que hace que la gente mantenga la seguridad de procesos como siempre en el radar. Entonces, en nuestro caso, al hacerlo personal, parte de eso es que todas las semanas la alta directiva de la compañía nos envía ya sea un video o una reunión que tenemos regional con los líderes de la compañía, con los líderes globales, en donde siempre el mensaje es ese. Lo primero para nosotros es la seguridad de procesos y primero la seguridad de nuestras personas, pero también la seguridad de nuestras operaciones, porque eso viene uno ligado con lo otro. Entonces, mantener esas comunicaciones todo el tiempo hace que se vea el compromiso de la dirección, eligiendo la prioridad por encima de producir más o de vender más. Y eso se mantiene una dirección muy clara y una comunicación muy clara semanalmente. Desde el punto de vista más local, lo que hacemos son reuniones semanales con nuestros grupos de interés, con los grupos, cada una de las plantas de la región, con las personas de seguridad de proceso, con las personas que apoyan seguridad de proceso. Y lo que hacemos es no solo tener una reunión técnica en cualquier inquietud y cualquier situación que se haya presentado dentro de la facilidad, sino además tenemos esa reunión social. Entonces, generalmente los viernes tenemos nuestra tarde de café o mañana de café, en que mantenemos ese espíritu de seguir trabajando juntos, el espíritu de que aunque no podemos estar en las diferentes facilidades, aunque no podemos vernos, estamos todavía presentes y mantenemos el espíritu de trabajo en equipo. Entonces, pasamos por puntos que son incluso no tanto de trabajo, sino hacemos como procesos de trivias, concursos, compartimos recetas de cocina. Entonces puede que no sea muy técnico, muy relacionado con seguridad de procesos, pero asegura que la gente mantenga la cercanía, mantenga el contacto y siempre tenga presente que quienes apoyamos seguridad de procesos y quienes los ayudamos en hacer los análisis de riesgos, pues estamos ahí como parte de los equipos de trabajo. Eso nos ayuda a hacer cercanía con lo que estamos trabajando. Si pasas a la siguiente, Ricardo, por favor. Y parte de ese compromiso y lo que hablábamos del primer pilar es mantener las competencias.
no solo sino cuando uno define o cuando al principio de la crisis se definió quién era el personal esencial para trabajar, porque nosotros pudimos seguir trabajando, fuimos parte de las excepciones del gobierno para trabajar. A pesar de eso, se hizo una definición de quién debía trabajar sí o sí dentro de la facilidad. Y parte de la evaluación de las capacidades de las personas era que una persona que estuviera, aunque sea un día a la semana, tuviera conocimiento en seguridad de proceso o por lo menos tuviera manera de comunicarse con alguien experto. Entonces, en ese caso, y personalmente, yo estoy disponible 24/7 para todas las facilidades. Mantenemos directa comunicación todas las semanas y pues básicamente casi todos los días con todos los ingenieros y con los asesores técnicos de las diferentes plantas para asegurarnos que siempre hay la pregunta, la duda, la solución al problema, especialmente porque en estos momentos de crisis hacer mejoras, trabajar en proyectos, renovaciones es algo que está muy limitado, pero la operación sigue y nadie está exento que se presenten emergencias o se presenten cambios de última hora y siempre se va a necesitar alguien que dé el soporte o que dé el conocimiento o simplemente alguien que sepa a quién llamar. Y eso es primordial cuando uno escoge el personal esencial de las facilidades. Muchas veces se dejan los operadores porque dicen uno tiene que seguir operando, pero muchas veces ese operador opera muy bien su facilidad, pero no sabe o no tiene el conocimiento técnico para solucionar un problema crítico. Entonces, por eso es importante asegurar que se mantiene siempre el permanente de soporte. Eso el pedacito de este slide que es, estamos tratando de mantener siempre entrenamientos y comunicaciones técnicas. Entonces, aprovechando un poco la tecnología, hemos diseñado como webinars, como reuniones muy cortas, charlas de 10-15 minutos que se comparten durante las reuniones diarias de las facilidades como tips y como algunas cosas esenciales de seguridad de proceso específico de cada facilidad para asegurar que la gente lo mantenga pendiente, que mantengan pendientes sus sistemas de manejo de emergencias, asegurar que cada uno de los elementos de los que va a hablar Ricardo un poquito más adelante, los pilares, se mantengan vivos y que la gente siga teniendo presente que los riesgos hay que seguirlos evaluando. Entonces, todo eso es como acciones específicas o charlas técnicas específicas ayudan a mantener siempre en la mente de las personas la parte de seguridad de procesos. Muchas gracias, Adriana, por comentarnos y compartirnos tan buenas experiencias que buscamos puedan ser la oportunidad también de poderse replicar en otras organizaciones. Son ideas que siempre van a ser productivas para nosotros. Con respecto al siguiente pilar, que es la comprensión de peligros y riesgos, existen las recomendaciones en gestión del proceso de conocimiento. Uno es que exista accesibilidad de la información. Con esto lo que se busca es que toda la información que se tiene muchas veces no está del todo digitalizada y es posible que no toda la información esté disponible para poder descargarse desde un servidor. Lo que se recomienda entonces es utilizar las tecnologías de la información para poder tener información de planos, de evaluaciones de riesgo previas, de filosofías de operación, para que en el momento en que alguien las necesite estén disponibles y puedan ser informaciones con carácter actualizado, no sea que sean documentos que ya han perdido vigencia. Esta accesibilidad también quiere decir que deben existir un grupo de personas que ya se sepa y estén autorizadas previamente a poder utilizar y acceder a esa información y a poder compartir la información adecuada con respecto al proceso. Además, con respecto a la identificación de peligros y análisis de riesgos, hay que ser flexibles con la identificación de peligros y con la evaluación de riesgos. Esto quiere decir que hay varias opciones. Una puede ser que se aplace en las áreas que no sean críticas de evaluación de riesgos. Otra puede ser que se utilice la evaluación previa que ya se tenía y se revalide. Y una tercera es que se reprograme para el momento en que existan las condiciones
para darse la evaluación de riesgos. En esto hay que ser también muy asertivos. Si se decide hacer de manera remota una evaluación de riesgos, lo que se pide es que se haga una prueba inicial en donde remotamente el equipo HACCP, si vamos a hacer una evaluación HACCP, se reúna, trabaje con documentación actualizada y se vea hasta qué punto se logra avanzar en esa evaluación de riesgos y si es pertinente continuarla. Si dio resultados, entonces hay una luz verde. Pero si resultaron inconvenientes en donde los evaluadores saben que hay dudas con respecto a la calidad de esa evaluación de riesgos, entonces es mejor esperar para hacerlo como se venía haciendo una sesión HACCP, en donde estaban todas las personas reunidas en el sitio de trabajo para utilizar y compartir la información de entrada y con esa utilizarla también para hacer el resultado de la evaluación de riesgo. Hay que mantener el control de las decisiones de riesgo, y es que en planta las personas deben tener en cuenta que sigue existiendo autoridad y sigue existiendo la forma adecuada de evaluar riesgos cuando se vaya a hacer cualquier tipo de actividad. No significa que por existir muchas personas en trabajo remoto ya pueden hacerse cambios sin que exista una adecuada evaluación de riesgos. Hay que gestionar los riesgos de reducción de personal. En esto hablábamos hace un momento que los cambios de turno pueden hacer que ya existan menos personas, que existan personas trabajando por separado, y eso hace que sea una nueva forma de riesgos que pueda enfrentarse la organización. Entonces hay que tener una evaluación con respecto a ellos y también gestionar los riesgos de ciberseguridad. Pues es también conocido que en estos momentos, al existir tantas personas trabajando remotamente, todo lo que tiene que ver con ciberdelitos ha aumentado a nivel internacional, y esto también puede ser que afecte información de la organización o afecte información o equipos que puedan ser operados remotamente. Hay que entonces ir pensando en cómo tener las protecciones necesarias frente a estos riesgos de ciberseguridad. En cuanto a la gestión de los riesgos, están varios elementos, y uno son los procedimientos de operación, y es que esos procedimientos continúan. Hay que seguirles dando el cumplimiento adecuado, pero también hay que ir pensando en que en esos nuevos riesgos puede que algo cambie en el procedimiento. Cuando hablábamos hace un momento en que es posible que existan personas con menos carga de trabajo, puede que se aproveche esas personas para ir actualizando procedimientos dentro de la organización y de esa manera ir adicionando los riesgos que tenemos, por ejemplo, por el COVID, y de esa manera también ir pensando en cómo nosotros vamos a ir desarrollando la implementación de los cambios que puedan haber en el procedimiento, la comunicación del procedimiento, y aprovechar también las personas que estén trabajando remotamente para que puedan ir enriqueciendo el procedimiento al darle comunicación de él, y que ellos puedan ir compartiendo con sus experiencias qué les parece pertinente o no ir implementando o ir actualizando en el procedimiento. Con respecto a las prácticas seguras de trabajo, hay que gestionar activamente los trabajos de mantenimiento. Hay que direccionar nuevas preocupaciones de seguridad y hay que asegurar que los dispositivos inteligentes sean seguros de utilizar. Nos referimos a que cuando las personas entran a trabajar nuevamente, ya les hemos adicionado nuevos elementos de protección personal que no utilizaban. Estamos pidiéndoles que exista mayor higiene de las personas durante y después del turno. Estamos pidiendo a las personas que trabajen en aislamiento, y eso hace que varíen las formas de trabajo, y esas variaciones también hacen que se generen riesgos durante el trabajo. Con respecto a los smartphones o cualquier equipo que sea inteligente, muchas personas los están utilizando como apoyo para el trabajo en planta. Entonces le piden a una persona que tome una imagen o que tome un video con respecto a cierto proceso. Aquí entonces hay que pensar en la parte de trabajos en caliente para dar autorización a si ese equipo puede o no operar en esa área. Y hay que ser muy asertivos en el momento de autorizar que se puedan utilizar equipos inteligentes en áreas de producción. En cuanto a integridad y confiabilidad de equipos, nosotros entonces tenemos que seguir pensando
en que todas las evaluaciones deben ser basadas en riesgo. Todo trabajo o todo mantenimiento debe ser pensado en que nosotros tenemos que trabajar con base a una evaluación de riesgos. Y tenemos que continuar las inspecciones, las pruebas y el mantenimiento preventivo de la misma manera en que se venía realizando. Hay estudios que demuestran que en algún momento, cuando ocurren problemas a nivel de ingresos en la organización, disminuyen el ritmo de controles y de inspecciones y de mantenimientos. Y se ha encontrado una relación de esa disminución de inspecciones, esa disminución de mantenimientos con accidentes grandes en la industria. Entonces es importante el ir prestando atención a que no es el momento para bajar la guardia, sino por lo contrario, ir pensando que es una oportunidad para poder mejorar el proceso. En cuanto a gestión de contratistas, hay que pensar en cómo nosotros hacemos una integración de todos los contratistas. Ricardo, disculpa interrumpirte. Te saliste de la presentación, entonces para que volvamos otra vez a proyectarla. Ya. ¿En qué slide te salió? ¿Ya la ven? No, no la vemos. A ver, voy entonces a volverla a compartir. Perfecto. Ya. Bien. En cuanto a gestión de contratistas, nosotros debemos ir pensando en cómo los planes de los contratistas deben ser integrados al trabajo que estamos realizando nosotros. Y ustedes Disculpa, saben que Ricardo, me saliste de nuevo. Ya. Bien. ¿Está ok? Está ok. Bien. Esos contratistas, al tener sus planes, debemos pensar en que no deben ser pensar en plan por contratista, sino de tomar a todos los contratistas e integrarlos en un solo plan y que ellos conozcan ese único plan para todos los contratistas. Es una manera estratégica de poder hacer gestión junto con ellos y sus recursos frente a la pandemia. En cuanto al entrenamiento y el desempeño, hay que mantener por lo menos el entrenamiento básico en seguridad en planta. Eso es algo que no podemos nosotros dejar de hacer y hay que continuarlo como una de las acciones que normalmente se desarrollan en planta. Para la gestión del cambio, hay que continuar pensando en esa gestión de cambios. No es considerar que los cambios simplemente no se van a hacer, los cambios ahora son menores por la forma disruptiva en que estamos trabajando, todo lo contrario. Hay que identificar qué cambios organizacionales claves hay. Hay que pensar en que es posible que algunas funciones dentro de la organización han cambiado. Hay que pensar en que es posible que algunas formas de comunicación han cambiado y esto puede impactar en los cambios que puedan hacerse. Además de pensar en qué puede pasar más adelante. Y en eso hay que ser muy ingeniosos en irse anticipando a cuáles pueden ser esos cambios que la organización va a tener más adelante. En cuanto a la parte de aislamiento operacional, hay que estar listos en la parte de cualquier prearranque que se vaya a hacer, hay que tenerlo listo para operar. Es posible que si se va a hacer en estos momentos alguna actividad como esa, deba tenerse una muy buena planeación y deba hacerse una muy buena revisión de cada elemento, adicionando
los riesgos que se han generado por la pandemia para poder dar autorización de operar. Para todo lo que tenga que ver con el desempeño operacional, hay que mantener ese sentido de la vulnerabilidad que habíamos mencionado, y es seguir pensando en que los riesgos son reales, que las barreras continúan, que lo que sabíamos que ocurría durante la operación normal sigue existiendo, más lo que tenemos en estos momentos durante la operación por el COVID. Hay que gestionar la fatiga de las personas, sabiendo que lo que hablábamos hace un momento, hay personas que van a resultar con más carga de trabajo que otras. Eso puede hacer que el nivel de atención pueda perderse y, por supuesto, puedan presentarse incidentes, y hay que enfocarse en comunicaciones operacionales específicas, en que las personas en su lenguaje puedan comprender cuáles son las acciones que se están pidiendo para poder operar en niveles de seguridad la planta, que exista la forma de comunicarlo en un afiche, que exista forma de comunicarlo mediante cualquier otra estrategia, pero que se asegure que las personas permanentemente tengan comunicación con respecto a la operación en planta. Respecto a la gestión de emergencias, hay que difundir lo que ya nosotros hemos ido adoptando dentro del plan de emergencias para gestionar esta crisis. Eso significa entonces que debe haber una actualización del plan de emergencias. Ese plan de emergencias actualizado debe darse una comunicación. Esa comunicación debe ser para todas las partes. Ya sabemos entonces que tenemos que comunicar contratistas, tenemos que comunicar proveedores, tenemos que comunicar clientes, tenemos que comunicar otros que hacen parte de la cadena logística, y por supuesto tenemos que comunicar a la comunidad. Esto es uno de los retos para nosotros, y también el que tengamos la capacidad de seguir respondiendo ante emergencias. Para eso entonces se han venido desarrollando reuniones por parte de Apple con las empresas para ir pensando en cómo responder ante una emergencia en planta y fuera de ella con transporte de producto peligroso. En eso se ha involucrado el gobierno local, no teniendo o no pensando en que son eventos que no van a ocurrir. Todo lo contrario, hemos hablado que las cosas continúan, más un nuevo riesgo que es el COVID-19, y esto nos hace pensar entonces en cómo vamos a responder a una emergencia, y esa emergencia va a tener adicionalmente la exposición posible de las personas ante el COVID-19. Margarita nos va a compartir su experiencia con respecto a integridad y confiabilidad, como se está realizando en estos momentos en UPL. Damos entonces la bienvenida nuevamente a Margarita, y por favor, esperamos nos compartas algo tan valioso. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Gracias. Olguita, te agradezco por invitarnos a participar en esta web y compartir nuestras experiencias. Como decía Ricardo, en lo relativo a la gestión, en uno de los pilares del CCPS, vemos que aplican varios elementos, y dentro de esos elementos no voy a hablar de todo, voy a hablar de 4 en el momento, y pues si se da la oportunidad podría hablar de algunos más. Inicialmente, hablando de integridad mecánica, voy a mostrar la forma en la que nosotros hemos trabajado en la planta, y posteriormente las actividades que hemos desarrollado con la forma de poder activar o evitar el contagio por el COVID. En la parte de integridad y confiabilidad de los equipos, nosotros, de acuerdo con el análisis de criticidad por los niveles de los equipos, se establecen seguimientos especiales y controles. Se hace seguimiento al cumplimiento de esa programación de mantenimiento que surgió de una revisión de análisis de riesgos, donde identificábamos cuáles equipos críticos, cuáles elementos dentro de la operación o del sistema deberían ser revisados a la luz de identificar amenazas latentes, y poder monitorear también estos equipos a través de vibración o termografía, etc. Cuando ha habido algunos equipos con antecedentes de seguridad, a eso me refiero a incidentes o fallas
que no estaban dentro de ese radar que estamos manejando dentro de la parte de publicidad, tenemos que es importante destacar que debemos revisar para que estos planes sean ajustados. Es importante también determinar cuáles son esos repuestos, elementos que yo debo manejar para trabajar y poder hacer el mantenimiento respectivo. Yo, discúlpenme, pero estoy oyendo tipo eco, no sé cuál sería. Ricardo, por favor, ¿podrías silenciar tu micrófono? A ver si es por ahí. Holguín. Ya. No sé si me escuchan mejor. Bueno, entonces estábamos hablando de que ajustábamos los programas de acuerdo a lo que se presentara. ¿Qué tenemos en cuanto a integridad y confiabilidad con respecto en época de COVID? Bueno, realmente hemos integrado todo lo que son los protocolos de limpieza y desinfección de equipos que en las áreas de mantenimiento son utilizados por diferentes personas, y con eso me refiero de pronto a dobladoras, cortadoras, equipos de cizalla y diferentes herramientas que utilizan personal de mantenimiento para la reparación de los equipos. Al igual que los equipos de comunicaciones, bien sea radioteléfonos o celulares, y todos estos equipos llevan entonces un protocolo de limpieza y desinfección, porque la planta sigue operando en varios turnos. Entonces, si la práctica de limpieza se aplica, pues con eso evitamos el contagio de otras personas. Lógicamente, vale la pena aclarar que nosotros también tenemos todo un protocolo de ingreso a la compañía, tanto para personal fijo como para personal contratista o tercerizados. Entonces, es importante también tener limpieza de todos esos equipos, incluyendo aquellos equipos que me sirven para realizar mediciones, y dentro de esos también están los de mediciones de concentración de inflamables. Por el lado del área de almacenamiento, porque ese es otra área que me afecta en la parte de mantenimiento, actualmente para el COVID estamos recibiendo elementos y equipos por parte de proveedores, y también allí hacemos entregas de materiales y elementos al personal de mantenimiento que realiza los trabajos en la planta. Allí hemos establecido algunas medidas de seguridad, como el distanciamiento físico en área con líneas a la espera. Es decir, hay líneas para, en caso de que estén 2 o 3 personas esperando, se localicen en esa línea que tiene un distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, para poder esperar su turno para la atención. Se ha colocado acrílicos para poder hacer el distanciamiento, y ese acrílico se ha colocado en lo que uno llama la barra. La barra es el sitio tipo mesón donde se recibe todo el equipo o todos los elementos que vengan bien del proveedor o que entreguemos para el almacén. ¿Qué hacemos? Se atiende una sola persona y se hace desinfección al elemento que está localizado sobre la barra, la cual se recibió, para poder hacer la inspección de calidad, que es lo que nos garantiza la integridad mecánica y la confiabilidad de los equipos, y el aseguramiento de calidad, que es muy importante también en estos casos. Bueno, ¿me das la otra presentación, por favor, Ricardo? Gracias. Estos son los protocolos de limpieza y lo que habíamos hecho. Vamos a hablar ahora de qué tenemos en cuanto a contratistas. Bueno, es importante destacar que los contratistas o la tercerización en el trabajo ahora es muy frecuente, y nosotros dentro de UCPL manejamos al contratista bajo los mismos estándares de seguridad que nosotros trabajamos los empleados de UCPL. ¿Cómo estamos manejando nosotros estos contratistas? Nosotros tenemos un comité de contratistas conformado por empleados de diferentes áreas y liderado por uno de esos empleados, y se establecen unos planes. ¿Qué hace este comité? Establece planes para el seguimiento de los contratistas,
se hacen abordajes de trabajo en campo y se hace momento sincero con ellos justo en el momento de detectar una falencia en campo. Pues tratamos de capacitar en el hacer en el campo, sobre todo en todas esas normas de seguridad que vemos que puedan estar fallando. Adicionalmente, el comité hace visitas a proveedores, a las instalaciones de los proveedores, para evaluar todo lo que ellos gestionan en la parte de salud con sus empleados y también las facilidades de ellos. Y por otro lado, hacemos una evaluación de desempeño de seguridad, salud y ambiente y security, que es lo que tiene que ver con las facilidades físicas de la instalación, en cuanto a su desempeño dentro de nuestras facilidades. Tenemos un comité de contratistas, un comité central de contratistas donde allí sí participan los contratistas que trabajan para nosotros. Allí se hace una reunión cada 3 meses. ¿Y qué se hace en esa reunión? Se comparte información sobre requerimientos legales aplicables y sobre normatividad de pronto de la corporación, y se comparten fortalezas y hasta debilidades, y se hacen reconocimientos a los trabajos de algún contratista o de alguna empresa contratista que vale la pena destacar para que vean su esfuerzo, su desempeño. ¿Qué estamos haciendo ahora con motivo del COVID? Hemos intensificado reuniones. Primero que todo, hemos realizado un listado de aquellos contratistas que deben estar en la planta para la continuidad de la operación, y específicamente en este momento de pandemia. Y hemos identificado un determinado número de contratistas, y como ustedes pueden ver en la pantalla, cuál es el nombre de la firma contratista, cuántos empleados tiene, cuántos están dentro de planta y cuántos están por fuera, y las actividades de trabajo esencial que él debe seguir en la planta. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos reuniones virtuales y también hacemos medidas de salud y seguridad implementadas en nuestras instalaciones. Es decir, le publicamos los protocolos que nosotros tenemos, que debemos cumplir dentro de las facilidades de nosotros, pero también ellos comparten protocolos de sus propias firmas, y se socializan las diferentes medidas que ha dado el gobierno con respecto a bien sea económicas, de salud, en fin. Y se facilita también lo que es relativo a la circulación por las áreas, garantizando la security o la seguridad de las facilidades. Buscamos también garantizar la no propagación del contagio, y se ha solicitado a ellos que compartan sus protocolos de seguridad o de bioseguridad, perdón, también lo mismo que la lista de empleados, la lista de los chequeos. Con base en esta lista que nosotros sacamos de cuáles son esos empleados o esos contratistas que tenemos en planta, llevamos unas estadísticas. Pues le hemos pedido también que cumplan con la resolución 66 en esa lista de chequeo que ha ofrecido el gobierno, y llevamos unas estadísticas de cumplimiento, y en este momento la verdad es que los contratistas de nosotros han sido personas muy proactivas, y casi que cuando nosotros les hemos pedido información que la demanda el gobierno, la ley, la presidencia o aquí localmente, ellos ya están trabajando en eso, y realmente el compromiso se ha notado muy fuertemente, y tenemos entre un 90 y 95% de cumplimiento. Esta experiencia nos ha servido para extrapolar esto al resto de contratistas que en algún momento puedan llegar a la planta. Bueno, otro de los elementos que están dentro de la gestión están referidos al manejo del cambio. Y manejo del cambio es algo muy amplio, porque no solamente es el manejo del cambio en la parte de operaciones, sino el manejo del cambio en la parte de personal. Pero específicamente me voy a mover a la parte de manejo del cambio de operaciones, porque pues personal, aquí hay un control adicional con respecto a la situación de salud, que creo que es importante hacerle el seguimiento, que igual lo hacemos con el contratista, porque nuestro médico está en contacto con cualquier situación de salud que se pueda presentar, porque se toman algunas medidas específicas. Bueno, entonces les comentaba que el manejo del cambio en la parte operacional, tenemos algunos requerimientos, y básicamente para cumplir con lo que es un requerimiento documental del sistema de gestión, lo hacemos a través del sistema de gestión integrados,
una base de datos donde tenemos allí toda la información y gestionamos allí un número de identificación de ese documento de manejo del cambio con el fin de rastrearlo, con el fin de controlarlo y poder saber en qué etapa de la gestión está, si apenas lo estoy documentando, si ya fue aprobado por las diferentes gerencias y personal de diferentes áreas, o si ya fue culminado y ya fue concluido y ya fue cerrado y aplicado. Entonces, eso es importante destacar, que específicamente para el manejo del cambio se genera a través de ellos un número consecutivo de los documentos que soportan la propuesta que va a llevar la información técnica requerida y que va a llevar un análisis de riesgo respectivo para realizar los cambios. Como decía, estas revisiones requieren de aprobaciones de gerentes de área que son previas para su ejecución. Y cuando ya se ha culminado, igualmente se necesitan algunas autorizaciones o algunas aprobaciones, perdón. ¿Qué hemos implementado a raíz del COVID? Esta ha sido una gestión que tocó pues trabajarla a través de los sistemas, la gestión documental. La volcamos pues a manejo de documentos a través de sistemas. ¿Qué quiere decir esto? A través del correo electrónico enviamos parte de la información y pues hay otra que la tenemos nosotros en nuestra base de datos corporativa y lógicamente se ha hecho un trabajo realmente con todo lo que es la tecnología de las comunicaciones y para poder desde nuestra zona de trabajo en casa poder accesar esa información y esos archivos que son fundamentales para realizar estos trabajos de campo. Allí anexamos planos, cotizaciones, cálculos, documentación, fotografías, registros, todo eso, todo lo hacemos. Y esas aprobaciones decidimos pues hacerlas a través de correo electrónico. Utilizamos los medios de comunicación para hacer las reuniones en caso de que se requieran, porque definitivamente ha sido una herramienta clave para todo esto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que hay que hacer protección contra malware, que son aquellos que captan la información y que nos pueden gestionar nuestro problema, y ese es otro riesgo que tenemos que considerar nosotros. Bueno, y ya por último quería compartirles también un poco sobre el elemento de emergencias. Atención de emergencia es algo que también se nos llena al momento en que decidimos mirar, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues realmente es complejo porque, bueno, hay que mirar cómo se enfrenta dos cosas. Una cosa es enfrentar el COVID y otra cosa es cómo vamos a enfrentar una situación de riesgo o ya materializado con nuestro equipo de contraincendio. Entonces, lo importante aquí es que nosotros dentro de nuestros planes de contingencia y emergencia activamos el comité de crisis conformado pues bajo el liderazgo de la gerencia y bajo el liderazgo del staff y algunos otros miembros de las áreas que son importantes para tomar acción a la hora de implementar cuestiones de bioseguridad dentro de diferentes áreas de la planta, portería, cafetería, planta en sí, almacenamiento, bodega, en fin, los mismos guardarropas, etcétera. Entonces, todas esas determinaciones, porque el riesgo está en todas partes, no es como hablamos de seguridad de procesos y el riesgo está de pronto en aquellos equipos o en aquellos procesos que pueden ser críticos y que manejan algunas sustancias que pueden ser consideradas de riesgo. Entonces, esa es una parte, pero la parte de atención y la parte de atención específica del riesgo químico o de que se materialice otra situación, hay que también atenderla. Hay una cosa que sí me interesa compartir, es que continuamos con nuestros planes de atención de emergencia a la hora de materializarse una situación de las que hemos evidenciado dentro de los análisis de riesgo y aplican para los riesgos identificados y analizados. Tenemos dentro de nuestros elementos de defensa y atención vestidos Tyvek. Tenemos 2 equipos de autocontenido M7 del tipo de NBQR. Esto es utilizado para la defensa de eventos nucleares, con radiología, con problemas biológicos o químicos. Y por procedimiento establecido hacemos una limpieza periódica de todos los equipos. Esto ya es procedimiento establecido, con chaquetón, pantalón, botas y guantes, inclusive en la caseta donde tenemos los elementos. Consideramos que
realmente fueron lavados casi al comenzar. Coincidió el tiempo de limpieza con el tiempo del COVID. Pero una de las actividades o acciones que hay es que en caso de tener que atender una emergencia, guardando la respectiva distancia de acuerdo a lo que decimos, se realiza el alistamiento para la atención y posterior a ella se procede con la limpieza y sanitización de los elementos. Antes hacíamos pues solamente limpieza, ahora sí, luego de atender una emergencia tendremos que hacer la sanitización. Es importante destacar que hasta el momento, pues gracias a Dios y por fortuna no hemos tenido que activar nuestras brigadas, pero están prestas para eso. Y estamos trabajando de la mano con la ARL para fortalecer nuestro plan de emergencia y contingencias, y una vez ajustado, pues realizaremos las capacitaciones virtuales de las medidas ajustadas según sea el caso. Eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención. Ricardo, te cedo la palabra. Ricardo, no olvides activar el micrófono. Todavía no te escuchamos. Si quieres, salte de la presentación, lo activas y vuelves a presentarla. El mío no lo había colocado yo. Ok. Tuvimos que colocarlo porque había retorno cuando Margarita tenía el micrófono abierto. Sí, ¿Okay? sí. Eso me di cuenta de... A ver, vamos a continuar. Ok, adelante. Gracias. Margarita, muchas gracias. Creo que pues, todas las personas que en estos momentos están participando con nosotros pueden decir que son aportes muy importantes, al igual que los que ha hecho Adriana en estos momentos. Nos da una perspectiva de cómo nosotros hacer desde diferentes niveles, nivel gerencial, nivel técnico, nivel de planta, cómo nosotros debemos ir pensando en ir dinamizando e ir llegando a tener esa nueva convivencia con algo que ya hemos llamado que es disruptivo. Cambió la forma en que nosotros normalmente deberíamos trabajar. En cuanto al aprendizaje de las experiencias, están las investigaciones de incidentes y hay que continuar aprendiendo de esos incidentes. Hay que continuar comunicando lo que se ha aprendido en lecciones aprendidas, valga nuevamente la frase aprendida, la palabra aprendida, para que las personas puedan tener información y puedan conocer siempre por parte de nosotros qué se debe esperar como un comportamiento adecuado o como un estándar adecuado de trabajo. Hay que hacer revisiones de esas experiencias, hay que continuar compartiendo esas experiencias con la industria. Todo lo que tiene que ver con mediciones e indicadores, hay que considerar tener indicadores que sean específicos para la crisis. Eso nos va a ayudar también a mostrar una gestión que en estos momentos puede resultar oculta y que nos está llevando mucho de nuestro trabajo, consumiendo mucho de lo que nosotros empleamos para poder lograr lo que en un principio habían sido los KPIs definidos para nosotros o para el área, y que en estos momentos han tenido variación producto de lo que estamos enfrentando. Con respecto a las auditorías, hay que revisar, como mencionábamos, si pueden ser aplazados esos planes de auditoría o si hay que cambiar el contenido de esos planes de auditoría. Y hay que considerar la opción de auditorías remotas. Puede ser, como habíamos mencionado también, hacer una prueba con una auditoría interna, ver si resulta hacerlo de manera remota, si pueden hacerse acciones que puedan mejorar ese trabajo remoto o si definitivamente con la cultura o con los recursos que tenemos actualmente en la organización hace que no sea del todo adecuado
hacer este tipo de actividades a manera remota. Y hacia la mejora continua es continuar comprometiendo el liderazgo. Como mencionaba Adriana, ese tipo de comunicaciones por parte del CEO, comunicaciones por parte del gerente de planta, de los gerentes de producción, de los gerentes de HSE, comunicando a las personas que hay preocupación, que existe el compromiso, que permanentemente se está esperando lograr un comportamiento seguro entre las personas, una rutina de trabajo con una nueva realidad. Eso hace que las personas tengan una motivación hacia el trabajo y ayuden a que ellos aporten con sus experiencias, con sus ideas, con lo que está pasando día a día en el trabajo, puedan darnos aportes hacia cómo nosotros hacer esa mejora continua que pues ya va a ser necesaria tan pronto hagamos la superación de la crisis. Con respecto a esto, hay una experiencia muy valiosa por parte de Adriana en investigación de incidentes que nos va a compartir. Adriana, por favor. Sí, Ricardo. Pues volviendo un poco al tema de toda esta comunicación y reuniones semanales y la intervención de todos, en la parte de reporte de incidentes, nosotros tenemos una estrategia de hace mucho tiempo que hemos venido reforzando muchísimo, especialmente durante la crisis, y es todo lo que tiene que ver en que si detectamos lo pequeño, evitamos lo grande. Y eso es mucho lo que tiene que ver con los incidentes que tenemos. Entonces, parte de lo que hacemos es que nosotros es importante ver que un escape de agua, un goteo en una línea de vapor, una gota de aceite en el suelo, todo eso es un incidente y todo eso es algo de las cosas pequeñas que tenemos que evitar o que tenemos que detectar para evitar las grandes. Entonces, reforzamos muchísimo en nuestros grupos, en esas reuniones que hacemos todas las semanales, en todos los mensajes que les enviamos es reporten lo pequeño y sigamos reportando lo pequeño. Entonces, con eso lo que hacemos es de la agenda de esa reunión semanal con nuestros equipos de seguridad de proceso es qué reportes hubo, qué encontramos la semana anterior y dónde hay tendencias. Entonces, si vemos que, por ejemplo, muchas tenemos escapes de vapor, estamos viendo que tenemos problemas de corrosión, que hay problemas de revisión, entonces es algo que hay que atacar. Si encontramos pisos sucios mucho tiempo con goteos de aceite, tenemos algún problema en alguna bomba, tenemos algo que puede estar fallando. Entonces, es acá algo así como aprender a escuchar las plantas. Las plantas nos hablan y nos dicen lo que está pasando y eso es aprender a escuchar. Entonces, eso lo que hacemos es tratar de hacerlo más hoy en día que estamos virtual, que no estamos con los ojos puestos en las plantas, todo el personal técnico de soporte, entonces nos toca convertir a la parte operativa en nuestros, no podemos hacer visitas a planta, no podemos visitar las diferentes facilidades, entonces es esa gente esencial que está ahí, asegurar que sigan teniendo el foco en encontrar esos pequeños incidentes, esos pequeños goteos, reportarlos y asegurarse que los escuchamos, porque muchas veces lo que sucede es que reportan y no se toman acciones. Entonces llega el momento en que la gente se cansa de reportar. Entonces es importante asegurar que ese reporte nos lo den, lo evaluemos, lo analicemos, le generemos tendencias y acciones efectivas. Entonces todas esas reuniones que hacemos nuestro grupo, con todo el soporte técnico que les damos, asegurar que se ejecuten las acciones y se les dé una respuesta al grupo operativo. Entonces, así tenemos que evitar llegar a hacer una investigación de un incidente mayor, que igual tenemos que mantener ese reporte. Entonces, siempre se enfatiza, entre más pequeños nos reporten, mayores oportunidades de llegar a un ente. Eso por un lado, y obviamente todas las experiencias de aprendizaje las compartimos entre las diferentes facilidades. Entonces, en nuestro caso en Latinoamérica tenemos 34 facilidades que estamos soportando en el equipo y tenemos mucho que aprender las unas con las otras, incluso de estos reportes pequeños. Y así podemos hacer apalancamiento de mucho aprendizaje y muchas experiencias, asegurando que obviamente mantengamos el foco en tener una operación segura y eso ayuda a reforzar el mensaje y todo lo que tenga que ver con los incidentes en las facilidades. Si sigues a la siguiente, Ricardo, por favor. Y obviamente todo termina interligándose con las auditorías. Entonces, parte de estas revisiones y estas investigaciones y estos reportes nos ayuda mucho a definir qué tanto podemos o no podemos hacer una auditoría virtual, qué tanto podemos aplazar una auditoría o qué tanto definitivamente tenemos que
hacer alguna manera creativa de seguir evaluando y de seguir auditando un lugar. Entonces, básicamente las estrategias de auditoría son, con toda esta información que recopilamos, con toda la información técnica y con las disponibilidades que tenemos, ver qué tanto podemos mantener esa tipo de tipo auditoría de manera remota, ver documentación, ver reportes, y obviamente todo lo que necesite y que sea imprescindible hacerlo físicamente, pues ver una estrategia de cómo solicitar aplazamientos, ir a las autoridades o incluso con nuestros requerimientos internos, ver cómo hacemos planes de cumplimiento para extender el plazo de lo que tengamos de hacer auditorías, básicamente de estudios de PHA y todo lo que te ven con riesgos. Y con eso lo reforzamos con autoevaluaciones. Entonces generamos todo un grupo de listas de chequeo que las facilidades pueden hacer por sí mismas, con un poco de soporte virtual, en cómo ellos mismos, los mismos operadores, un ingeniero entrenado, apoyando, que generalmente tenemos ingeniero de turno durante cada día de la semana, entonces ellos apoyan todo el proceso de autoevaluaciones. Entonces hacen una auditoría de un procedimiento, o se hace una auditoría de un permiso de trabajo, se hace una auditoría de un análisis de PHA simple, y todo eso, a medida que vamos entrenando a nuestros grupos, a nuestros mismos operadores, ellos mismos van detectando cualquier falla o cualquier oportunidad que tengamos para mejorar el proceso. Entonces, todo esto lo ligamos y finalmente llegamos a un momento en que ya podamos volver a nuestros programas normales de auditorías de segundo nivel o de partes externas, que los llamamos así, y lo juntamos una evaluación con la otra. Eso fortalece muchísimo el proceso, fortalece nuestros grupos y ayuda a que evitamos incidentes, que finalmente es el propósito de todo esto. O sea, el propósito de todo el proceso es evitar que tengamos personas lesionadas, que tengamos efectos en la comunidad, efectos en el medio ambiente, y cada uno de los elementos logra que lleguemos a eso y aprender de todo eso. Entonces, es básicamente como lo manejamos al interior de la organización. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Ari. Son muy valiosos esos aportes. Ya es en la práctica lo que hemos hablado de recomendaciones, cómo se ha venido implementando. Para concluir, este documento que hemos mencionado fue elaborado por un subcomité de proyectos que lidera el doctor Aníbal Hall, que es director de proyectos de CCPS. Lo revisó Luisa Nara, que es amiga de nosotros en Apple, como directora global técnica del CCPS. Y es un documento que es de libre uso. Comentarios y recomendaciones pueden ser dirigidos al correo de Anil, doctor Anil. También puede descargarse en la página de Aichi si desean tener ya la información completa en inglés de este documento. Es para decirles muchas gracias por habernos permitido compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias y nuestro interés en poder contribuir a que las industrias puedan ir mejorando día a día, a que el COVID sea parte de una realidad que no nos impacte tanto, y a que Apple pueda día a día promover su filosofía dentro de la industria, y a manera de promover también una cultura que representa todo lo que son valores con respecto a la protección de las personas y del medio ambiente. Doy la palabra entonces a Olga Lucía, como organizadora del evento. Ok, bueno, de verdad que muy agradecida. Creo que fue una charla excelente. Estaba revisando precisamente si había inquietudes a través de las personas que se conectaron en el Facebook Live, pero no veo realmente ninguna inquietud. Creo que todo pues nos quedó muy claro. Y bueno, como les decía al inicio, un tema muy interesante, sobre todo en estos momentos, cuando pues se ha suscitado en nuestro país, en el mundo entero, toda esta situación relacionada con el COVID-19, que pues ha hecho que nuestra manera habitual de vivir y de pues trabajar tenga un cambio fundamental. Y pues veíamos aparte de eso en el transcurso de la charla. Muchas gracias a todos ustedes por transmitirnos sus conocimientos. Excelente transmitirnos su experiencia. Ricardo, pues desde
todo su aprendizaje también. Y bueno, tanto Margarita como Adriana, con una experiencia y una trayectoria en 2 organizaciones multinacionales que pues manejan unos muy altos estándares en la seguridad de procesos. Quiero con esto pues hacer el cierre de la actividad, agradeciendo a nuestros panelistas nuevamente, agradeciendo a todas las personas que atendieron esta invitación en la tarde del día de hoy, que se conectaron y que pues pudieron escucharnos. Para las personas que no pudieron conectarse, podemos ver el video posteriormente y también pues cuando lo subamos a nuestro canal de YouTube. Podemos igualmente compartirles la presentación, podemos compartirles el documento del CCPS, que como ustedes vieron, pues bastante interesante. Entonces, un abrazo desde mi corazoncito verde para todos ustedes en esta tarde. Y bueno, nos estamos volviendo a encontrar nuevamente la próxima semana. Acuérdense que los miércoles tenemos la actividad de compartir buenas prácticas en horario de 3 a 5 de la tarde. Y los jueves vamos a tener igualmente una actividad de capacitación. Entonces, hasta la otra semana. Muchas gracias, que descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Panelistas, muchas gracias. Ha sido una tarde formidable de muchas experiencias y conocimientos. Gracias a todos. Muy agradecido con ustedes.